Nombre, exaltamos tu bondad, Padre, en este día. Exaltamos tu soberanía. Creemos que eres un Dios soberano. Pero estamos viendo el tema de tu soberanía bíblica, no la soberanía humanista que se ha predicado desde los púlpitos, Señor. Realmente es tu soberanía. ¿Qué es tu soberanía, Padre? Estamos entendiendo ese principio. Tú nos enseñas tu perfecta voluntad. Tú nos enseñas tu palabra, Señor, que seas más tú y menos yo, que seas tu Espíritu Santo a través de tu servidor, usando mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis labios para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos. Que seas tu Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús yo declaro espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada creyente. Ahora mismo se abren sus ojos espirituales. Hay oídos espirituales despiertos a tu palabra en el nombre de Jesús. Todo espíritu de apatía en el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jesús yo declaro esas mentes alertas para entender tu palabra, Señor, y estar alertas a tu palabra en el nombre de Jesús, para vencer toda adversidad, toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Sembramos la palabra en nuestro corazón, para que de nuestro corazón salga cuando le estemos necesitando esa palabra. En el nombre de Jesús te honramos, Padre, te alabamos y declaramos que derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento de Cristo y de su palabra, en el nombre de Jesús. Lo derribamos ahora mismo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Declaramos que tenemos esa mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra, somos la plenitud de Cristo en operación. En el nombre de Jesús yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me has hecho más que vencedor. Te honro a ti, maravilloso Espíritu de Dios, porque estás aquí con nosotros. Te honro, Jesús, honro tu palabra. Honro tu palabra, Padre, que es vida y medicina para mi cuerpo. Te doy gracias, Señor, por tu perfecta voluntad en mi vida. Se cumple tu perfecta voluntad. Soy saciado de larga vida. Soy sano, vivo en salud divina. Hay bienes y riquezas en mi casa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la vida eterna que es proveído en Cristo Jesús, por su sangre derramada, por llevar mis maldiciones en la ley, en la cruz del Calvario. Toda maldición de la ley tú la llevaste, Jesús. Gracias por este tiempo, Espíritu de Dios, porque eres tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos al texto base. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos, hermanos, familiares y cada persona que nos ve de habla hispana en cada uno de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y cada hermano hispano de los Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, de España y cualquier país que nos vaya a ver, cualquier hermano de cualquier país de habla hispana de este continente. Quiero decirle que Cristo les ama, el Señor les ama, nosotros también, y el Espíritu Santo tiene una palabra específica para ustedes en este día. Esté atento a sus palabras, incline su oído, sus razones, y no se aparten de sus ojos. Guárdelas en medio de su corazón, porque las palabras de Dios son vida y medicina para todo su cuerpo. Ok, pues comenzamos con la soberanía de Dios según la Biblia. Entendemos por un Dios soberano igual, ya lo he escuchado, un Dios que nadie le dice qué hacer, nadie le manda, nadie le da órdenes, es independiente, es soberano en el sentido de que es autosuficiente, de que Él es supremo, tiene dominio sobre toda la creación, y Él fue el que creó todas las cosas visibles e invisibles. Todo lo que fue creado por Dios fue hecho por la palabra. Si nosotros estamos vivos aquí, si hemos venido en este tiempo a la tierra, es porque Dios nos ha creado, y en Cristo Jesús Él nos ha dado vida. Esa vida que se perdió en Adán, ahora la recuperamos en Cristo. ¿Ok? Ese es el Dios soberano, que nadie le dice qué hacer, que Él es independiente, que Él es autosuficiente, y que es un Dios que nadie le manda, nadie le dice qué hacer. Él toma decisiones propias,
Él toma decisiones no basadas en nadie ni en nada, simple y sencillamente es un Dios que todo lo puede y todopoderoso. Ese es el Dios de la Biblia. Soberano, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice la palabra así en el nombre del Señor Jesús: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El soberano de los reyes, el soberano de los reyes, aquel que es todopoderoso. Ok, ese es el concepto de Dios soberano. ¿Qué Él hace? Fíjese, un Dios soberano es el que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Pero el Salmo 115, versículo 3 dice que Él hizo lo que quiso. En Cristo Jesús Él hizo lo que quiso. Determinó en Cristo Jesús y en su soberanía Él decidió, y nadie le dijo qué hacer. Él decidió hacer lo que Él quiso: enviar a Jesús para librarnos de la potestad de las tinieblas. Ese es el Dios soberano. Colosenses capítulo, dice en el libro de los Colosenses capítulo 1, versículo 13, ese es el Dios soberano, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces un Dios soberano es aquel que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¿Entendemos? Entonces, si Él me libró de la autoridad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, literalmente Él me libró ya. Cuando Él se murió en la cruz, Él bajó a los infiernos 3 días, 3 noches, y al tercer día resucitó. Cuando Él resucitó, venció a todo principado, autoridad, señorío, y lo puso bajo mis pies, para yo tener autoridad, señorío sobre mismo Satanás y toda hueste espiritual aquí en la tierra de tinieblas. ¿Ok? Entonces, Él no va a cambiar lo que salió de su boca. No mudará lo que ha salido de su boca. Esa es su palabra en Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nosotros somos las luces. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Significa que no hay cambio, no hay sombra. Él no varía lo que ya dijo en su palabra, no lo varía, no va a cambiar de opinión. A través de las llagas de Jesús Él decidió sanarme. Por lo tanto, Él no me va a enfermar, ni va a utilizar la nana llamada Satanás, que muchos la tienen como nana y andan peleando, haciendo vigilias y peleando contra la nana Satanás, cuando ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Cuando Jesús resucitó, ahí fue donde lo derrotó. Los exhibió públicamente, los exhibió a la vergüenza pública para que dijeran: mira, este que ustedes ven aquí, ahora ya no tiene dominio sobre ustedes. ¿Entiende? Entonces ese es el Dios soberano que decidió lo mejor. Nos trasladó de las tinieblas y ahora nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese es nuestro Padre, el soberano. Y eso no lo va a cambiar por nada. Soberano no significa las personas que predican desde los púlpitos un Dios soberano en su humanidad. Ellos creen que Dios cambia de opinión y dice: bueno, fue mi sanador en Cristo Jesús, decidió enviar a Jesús para sanarme, para librarme del infierno, para darme bienes y riquezas, para darme lo mejor, vida abundante. Pero de repente en su soberanía Él cambia de opinión y ahora en lugar de sanarme me va a enfermar, o va a permitir que Satanás me enferme, como lo hizo con Job. Ya ven, hermanos, y esa ignorancia no la quitan. Esa oscuridad, tienen la mente oscura. Hermanos en Cristo tienen la mente oscura. Nacieron en su espíritu, pero su mente sigue en oscuridad. Por eso no ven la victoria aquí, porque dice la Biblia que somos más que vencedores. Pero si no entendemos al Dios soberano de la Biblia, conforme a la Biblia, no vamos a poder vencer las circunstancias adversas que nos pudiera traer Satanás. Es decir, en otras palabras, el culpable de que no nos vaya bien en la tierra ya no es Dios. Pero ¿qué cree? Tampoco es Satanás. Somos nosotros mismos los culpables. ¿Ok? Por la ignorancia y la falta de conocimiento de lo que se ha enseñado desde los púlpitos. El calvinismo ha hecho estragos con el cristianismo. Los ha salvado, pero luego viene y les trae un Dios soberano que va a hacer y los va
Si se portan mal les va a mandar un rayo. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Ok, sobre esos mismos pensamientos, sobre esa misma idea, Jesús dijo esto. Juan capítulo 5. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué cree que vino? Siempre va muy relacionado a la soberanía de Dios con la voluntad de Dios. Siempre va muy relacionado, porque todo aquel que dice que Dios es soberano, dice que Dios en su voluntad hace cosas buenas, pero también hace cosas malas. En otras palabras, es un pillín para ellos. ¿Sí? Alguien que hace cosas buenas y cosas malas es alguien pillín, ¿no? No pueden confiar en un Dios que de repente hace cosas buenas y de repente me falló. Es que Dios me falló porque se murió mi hijo. No fue Dios, fuiste tú. Porque no renovaste tu mente, porque no conociste la palabra, porque te enseñaron que Dios te castigaba. Y ellos no entienden la palabra castigo en la Biblia. Tiene muchas acepciones de traducción. La palabra castigo significa instrucción, enseñanza, doctrina, muchas cosas significa. Y ellos creen que castigo siempre lo van relacionando a algo malo, que Dios me ve en una enfermedad. Dios. Es más, el otro día escuché a unas personas que le estaban dando como honor a un predicador que fue muy famoso, y estaban honrándolo y recordando sus videos por YouTube, y dijeron: este predicador venimos a honrarlo, subimos sus videos, y ¿qué crees? Por curiosidad voy a escuchar qué enseñaba, por qué se murió a sus 50 años este predicador. Ya escuché, dije: no, pues que Dios te hace la herida, pero Él te la venda. Dios mío, ¿qué? Me quedé yo, ¿cómo? Es que Dios te da vida en abundancia y Él te va a sanar, pero ¿qué cree? Él también te manda la enfermedad. ¿Qué? Dije yo. Pues con razón se murió a los 50 años. Ignorancia espiritual. Gente que debió haber sido nada más evangelista, ya están de pastores y maestros. Yo no entiendo por qué. Debieron haber sido evangelistas y yo no entiendo por qué están de pastores. No sé qué significa esta frase en Argentina, en Colombia y en Chile. No sé qué significa. Pero hay muchos que ahorita están de pastores, no sé por qué. Bueno, lo vamos a hacer más gráfico. Lástima que le dejé por allá. ¿Dónde quedó mi billetera? ¿Me traes mi billetera, por favor? Creo que está allá. Digo, en la maleta. Bueno, entonces, la voluntad del Padre es que nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Que nos trasladó al reino de su amado Hijo, y eso no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Ok? Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. ¿Qué dijo mi Señor Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. No sé por qué. La verdad es que yo no sé por qué pastores están siendo, evangelistas están siendo pastores, Yo no sé por qué. Yo no sé por qué siendo evangelistas están siendo pastores. No lo sé yo, Yo no lo sé. Dios mío. Cuando alguien tiene su corazón en el dinero, mi hermano, no es buen pastor y nunca lo será. Yo nací y usted nació, y le estoy metiendo la visión que en esta tierra venimos a hacer bendición para gente. Vamos a construir iglesias, vamos a sembrar dinero, vamos a prestar y no vamos a pedir prestado. Ese es el objetivo principal. Vamos a apoyar a otros pastores, vamos a dar, no vamos a andar pidiendo. A eso venimos a la tierra, a ser de bendición. Porque dijo Jesús: es mejor dar que recibir. Y esa palabra yo me apropio de ella. Así es que no voy a ser un pastor asalariado. Nunca lo he sido y menos ahora no lo seré. ¿Ok? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. ¿Cuál voluntad? La de nuestro Padre Celestial. Entonces, si usted quiere conocer al Dios soberano en la Biblia, vea lo que Jesús hizo en la tierra. Si alguien dice: es que Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, sí, entonces vea lo que hizo en Cristo Jesús, y va a conocer que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, sí, en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue la representación viva del Padre aquí.
Si Jesús hizo males, enfermó gente, les envió accidentes, los tumbó del camello, los orinó el perrito y cosas malas así, si Cristo lo permitió, ¿qué cree? Entonces esa es la voluntad del Padre y la soberanía del Padre. Pero si Jesús no estuvo haciendo cosas malas, ni anduvo enviando enfermedades, ni anduvo enviando accidentes, ni anduvo haciendo muertes prematuras, ni envió terremotos para matar gente, entonces el Padre tampoco lo hará. Si usted quiere conocer al Dios soberano de la Biblia, nuestro Padre Celestial, conozca lo que hizo Cristo Jesús en la tierra y se va a dar cuenta que Jesús hizo la voluntad soberana de Dios, es decir, anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso anduvo siendo Jesús. Ok, entonces vine a hacer la voluntad de... Y hay otro texto bíblico que quiero leerles. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas. ¿Quiénes los dijeron estas palabras? Ángeles, mi hermano, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mire lo que dicen los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque había venido el Cristo a encarnarse. El ungido de Dios había venido a encarnarse. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad, Dios en su soberanía vino a traer la buena voluntad a la tierra para con los hombres, y esa buena voluntad es enviar a Jesús. Él es nuestra buena voluntad, ¿ok? Entonces, la Biblia habla de buena voluntad, nunca va a hablar de mala voluntad. La buena voluntad de Dios, ¿cuál fue? Enviar a Jesús para librarnos de las tinieblas. Ese es el Dios soberano, ese es el concepto soberano de Dios. Ya nadie puede preguntarle a Dios, Señor, en tu voluntad te vas a llevar a mis hijos un año más, 5 años más me los prestaste, ¿verdad? Tú te los llevas cuando quieras. No, eso no es bíblico. Dios a nuestros hijos nos los dio, no nos los dio prestados, nos los dio. Y el que cree, no nos los va a quitar. Porque muchos tienen, es que Dios es tan soberano. Y en los sepelios de los hijos de los hermanos, cuando murió alguien, es que Dios es tan soberano que pues te prestó por 3 años a tu hijo, pero luego envió un camión para que le atropellara la cabeza, salieran los sesos volando y luego ahorita estás en la funeraria con tu hijo. Él decidió llevárselo ahora. ¿Qué crees? Porque Él te lo prestó. Dios mío, ¿cómo pueden creer de un Dios que me va a prestar mi hijo por 3 años y luego me lo va a matar y se lo va a llevar cuando Él quiera? Eso no es el Dios soberano de la Biblia, no es. Bíblicamente eso no es cierto, es una mentira predicada desde los púlpitos, es una mente satánica predicada desde los púlpitos. O sea, pastor, ¿me está diciendo que Satanás predica en los púlpitos? Sí. O sea, pastor, ¿me está diciendo que utiliza pastores? Sí. Así como utilizó a Pedro cuando le dijo, Señor, que ni esto te acontezca, no mueras por mí ni por la humanidad, Señor, que no te acontezca. ¿Qué le dice el Señor? Cállate, Satanás, cállate, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y así, desde los púlpitos se está predicando un Dios soberano, arbitrario o destructivo, que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Es mente satánica, predicadores enseñándole a sus discípulos, a la gente que el Señor les dio para que lo discipulara, enseñándoles a través de una mente satánica, influenciados por Satanás, literalmente. Les dieron la salvación, déjenlos ya en paz, sálvenlos nada más. Pero si no son maestros de la palabra, déjenlos que se vayan y busquen una iglesia de fe donde se les enseñe la palabra, pero no quieren acapararlos. Yo los gané y son míos, son mis ovejas. No hay ovejas de un pastor, son ovejas de Cristo. Es que si se los lleva fulano pastor, me voy a sentir celoso con ese pastor porque se las llevó. Creen que son de ellos porque los rescataron del infierno. Ellos siguen siendo evangelistas, no son pastores y maestros, no deben de tener congregantes, porque esa obra no va a prosperar, mi hermano. No prospera una obra si no hay fe. No pueden tener fe y desconfianza en un Dios que los va a traicionar cuando Él quiera. Son fuertes palabras, sí,
Pero si no están nutriendo de fe a la gente, no son pastores, no son maestros. Mejor que se dediquen a vender tacos y pongan una taquería por ahí, que vengan a una iglesia fea, que se instruyan mientras, ¿no? Que sean humildes y unos 5 años que se vengan a una iglesia de fe, se entrenan y ya enseñan la verdad, que no van enseñando mentiras desde el púlpito. Ahora, no menciono nombres, no sé quién lo esté haciendo, desconozco quién lo esté haciendo. Yo porque oigo por internet, de repente uno que otro ahí medio torailo, que dice que Dios los sana y luego les envía la enfermedad. Pero bueno, les invitamos para que se instruyan, pastores, estudien más la palabra, por el amor de Dios. El Señor les dio un gran ministerio, pero estudien la palabra, no anden diciendo mentiras, qué feo decir mentiras, ¿no? Imagínense, Cristo, ¿dónde está el pastor mentiroso cuando lleguen al cielo, no? A ver, ¿dónde está el pastor mentiroso que anda diciendo que yo enviaba las enfermedades? ¿Dónde está a ver, ¿eres tú? Ándale pues. Ahí nos vamos a encontrar con la verdad. Yo prefiero mejor decir la verdad desde los púlpitos, aunque gente venga y oiga esto y no regrese, porque gente viene, escucha esto, ay, qué raro que Dios sea bueno y que Dios no envíe enfermedades. Me voy de esta iglesia, mejor me voy a donde me digan que Dios enferma y mata. Pero son masoquistas, les encanta el masoquismo. El masoquismo cristiano les encanta que lo estén condenando y diciendo lo que son lo peor, pecadores. ¿En qué pensaste el día de hoy, hermano? No, pues se pasó una muchacha y pensé raro. Eres un pecador, no mereces ya, además te vas a ir al infierno si sigues pensando eso. Y tienen una conciencia de pecado y nunca pueden hacer la obra de Jesús por la conciencia de pecado que tienen. Están todos condenados y creen que no son dignos ni siquiera salir a predicar y orar por un enfermo. Para eso hacen sus largas vigilias, para santificarse. Mi hermano, ya somos santificados por la palabra de Dios. Dice que fuimos limpios, por su palabra somos limpios. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ver algún texto por ahí controversial. Job capítulo 5. Mire que a quién vamos a visitar, a Job. Te vamos a recordar, hermano Job, pero vamos a recordar a un amigo de Job que se llamaba Elifaz. A ver qué me va a decir Elifaz. Tiene un buen nombre para su bebé, hijo o nieto. Job 5, ya con el cuento que los hijos no quieren que uno influya en sus nietos ni en el nombre de sus nietos, Dios mío, y se te echan encima cuando tú dices, me gustaría que mi nieta se llamara así. Ya se te echan encima y no quieren que opines. Pero bueno, les damos una opción, Elifaz. Job 5:17. Ya lo tiene. Y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre quien Dios castiga. Fíjese lo que le van a decir desde un púlpito. Bienaventurado el hombre el quien Dios castiga, hermanos. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, hermanos. Ya ven, Dios envía la enfermedad y Él también te la sana. Dios te hace la herida y Él te viene y te la venda. Dios te da golpes y Él mismo te los sana. Dios te envía la enfermedad y Él también te la sana. ¡Wow! ¡Qué predicación tan grande! Dios martirizándome, Dios golpeándome. Golpéame, Señor, golpéame para que me disciplines, golpéame para que me enseñes, golpéame con esa enfermedad para ser instruido por ti, Señor. Golpéame para que me disciplines, Señor. ¿Ha escuchado ese tipo de oraciones? Crea que las hay. Porque si no me golpeas, ¿cómo seré disciplinado por ti, Señor? Es que me he portado mal, Señor, golpéame, mándame lo peor, castígame, enférmame a un hijo, enférmame a mí, que me corran del trabajo. Trátame duro, Señor, para yo poder cambiar. Dios mío, no hay más que seas obediente al Señor, es todo. No ocupas que te golpee el Señor. Y estos textos bíblicos los he escuchado de hermanos en Cristo. Mire, porque Él es el quien hace la llaga y Él se las vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué Dios tan amoroso, ¿verdad? Él te hace la herida y Él te la cura.
Pero necesitamos ver primero quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué contexto lo dijo y en qué ignorancia lo dijo. Porque muchos creen que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Y es el error más grande que existe. Vamos a la carta de Timoteo, antes de continuar con el hermano Elifaz. Vamos a ir a la carta de Timoteo, donde viene creo que es Timoteo, ¿no? Ahorita le voy a decir que Segunda Timoteo capítulo 3. Y basándose en ese texto bíblico, mal interpretado por cierto, 2 Timoteo 3:16, han hecho una doctrina, 2 Timoteo 3:16, han hecho una doctrina toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada. Ya ve, hermano, en otras palabras, si Elifaz dijo que Dios castiga y que Él te hace la llaga, Él te la venda y que Él te hiere con sus manos y Él te cura con sus manos, Él te hiere, Él te cura con sus manos. Entonces, eso está escrito en la Biblia, ya ves, fue inspirado por Dios. Yo le preguntaría, cuando Satanás dijo en el Génesis, Eva, mi amiga y cariñosa amiga de siempre, ¿podemos comadrear? Sí. Sí. Eva comadreó con la serpiente y ¿qué le dijo? Con que Dios te dijo que si comes de ese árbol no morirás. Con que Dios te dijo. Y ahí tiene metiéndole mensajes subliminales a nuestra hermana Eva. Y cayó nuestra hermana Eva y cayó todavía el otro B, que era su esposo. O sea, A y B, ¿no? A, Eva, B, Adán. Inciso A, inciso B, porque se me entiende, no la está por otro lado. Entonces, ¿qué cree que pasó? Con que Dios te dijo, o sea, que Dios te dijo que Él era bueno y que te iba a bendecir. Con que Dios te dijo que Él no te iba a enfermar. Con que Dios te dijo que Él te iba a traer vida abundante. Con que Dios te... Todas esas frases subliminales para hacer dudar al Hijo de Dios acerca de las promesas de un Dios maravilloso, bueno y bondadoso. Y dicen que toda la escritura fue inspirada. Entonces, cuando la serpiente estaba hablando, fue inspirado por Dios lo que dijo la serpiente. No, mi hermano, no fue inspirado por Dios. La Biblia trae hechos, acontecimientos que no fueron inspirados por Dios, solamente son hechos históricos. En ejemplo, vamos a ir a, 2 Timoteo 3:16. Si vemos 2 Timoteo 3:16 en la Biblia, a ver si la puedo localizar aquí. 2 Timoteo 3:16, a ver si puedo verlo en la Biblia Septuaginta para entenderlo un poquito mejor. A ver si me aparece la Biblia Septuaginta. Dios mío, se me pierden un poquito los textos aquí. A ver si lo puedo ver. Biblia Septuaginta. Se me pierden entre el montón de Biblias que traigo aquí en el celular. Ok, Septuaginta. Fíjese lo que dice la Septuaginta. No dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. No dice. La Biblia Septuaginta traduce en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura, fíjese, por Dios inspirada, también es provechosa para enseñanza y para todo lo demás, ¿no? Pero no te dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no te dice, principalmente no te dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Segundo, no dice que toda escritura es inspirada por Dios, sino es al revés. Que toda escritura, y antepone primeramente toda escritura por Dios inspirada. No te dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Vea la gran diferencia, ¿ok? No sé si usted la note. Toda la escritura fue inspirada por Dios, dice Reina Valera. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Dios influenció para que se escribiera toda la Biblia.
Toda la escritura fue inspirada por Dios, pero aquí te dice no, al revés. Toda escritura por Dios inspirada, no te dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, sino que te dice toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada, no que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Sí nota la diferencia? No nota la diferencia. Ok, ¿qué significa? Que toda escritura inspirada por Dios, que está en el conjunto de libros llamado Biblia, creo que no sé si es en griego o en latín, la palabra Biblia, es casi lo mismo, ¿no? El griego y el latín. Biblia, biblos. Biblos viene siendo el conjunto de libros, donde está escrita la palabra de Dios. Esa es Biblia, conjunto de libros, eso significa Biblia, conjunto de libros, una compilación de libros, ¿ok? Pero aquí lo que nos está diciendo la Septuaginta es que toda escritura por Dios inspirada es provechosa, toda escritura por Dios inspirada. ¿Pero qué significa? Que toda escritura por Dios, toda escritura que no fue inspirada por Dios, ¿qué significa? Si la escritura inspirada por Dios es provechosa, significa que lo que no fue inspirado por Dios no es provechoso. ¿Entendemos? Todo lo contrario de lo que dice Reina Valera. A ver, Reina Valera dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y eso no nos quiere decir en el griego de los manuscritos, de las copias de los manuscritos. Lo que nos dice es que toda escritura que fue inspirada por Dios es provechosa, pero la que no fue inspirada por Dios no es provechosa para ti, para ustedes. ¿Entendemos ahí esa parte? ¿Sí? Entonces significa que lo que habló la serpiente cuando dijo que Dios dijo que si comes del árbol conocerán el bien y el mal, etcétera. Eso no fue inspirado por Dios para que Satanás viniera a hablarle a nuestra hermana Eva. No fue inspirado por Dios. ¿Entendemos? Y así mismo cuando viene cuando Judas se ahorcó, ¿fue inspirado por Dios? No, solamente es un hecho. Así como en el libro de Josué capítulo 10, usted va a encontrar también otro hecho y acontecimiento. Josué capítulo 10. Pues el capítulo 1. Vamos a buscarlo aquí usted me dice si fue. Usted me dice si fue inspirado por Dios. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y lo que sucedió es que el sol se paró, se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, por cierto, libro que nunca lo han encontrado, no apareció ese libro. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día. Después vino Galileo Galilei y dijo, el sol no se paró, la tierra en su eje de rotación dejó de girar, por consecuencia se detuvo el tiempo. Por eso usted tiene febrero con 28 y febrero con 29 días en algunos años. ¿Okay? Todo este tiempo de horarios, lo único que sucedió es que la tierra no giró en su eje de rotación, no es que el sol se haya parado. Eso lo conocimos ¿cuándo? Después, que fue descubierto a través de la ciencia. Entonces, realmente la historia se escribió un hecho y un acontecimiento histórico donde las personas que estaban presentes en ese lugar vieron que el sol se paró, pero realmente fue la tierra la que dejó de circular, fue la tierra la que dejó de moverse. Ya hablando científicamente y realmente a lo que sucedió en los acontecimientos. Pero si usted desconocía las leyes de los ejes de rotación, de traslación de la tierra, desconocía sobre esto, ¿por qué fue lo que vieron? Que el sol se paró, es todo, se detuvo más tiempo el sol. Y eso se escribió como un hecho histórico, porque lo vieron así, y el escritor de Josué, que obviamente se le atribuye a Josué, vio que el sol se paró y solamente escribieron ese hecho. Pero no fue verdad que el sol se paró, lo que se paró fue la tierra en su eje de rotación. Entonces se escribió un hecho histórico, ¿estamos de acuerdo? ¿Fue inspirado por Dios? No, fue lo que ellos escribieron lo que vieron. No escribieron inspirados por Dios, porque imagínense,
cayeron bajo el poder del Espíritu Santo, el sol se paró y el sol se paró. No, no es cierto eso, no fue así. Esta no es una palabra profética como dada por Isaías o Jeremías, no es así, o Daniel. No es una palabra profética, es un hecho, acontecimiento histórico, solamente se registró como tal, es todo. No tiene usted que hacer una doctrina que el sol se para y, o sea, no es doctrina, esto es histórico, es historia nada más. Entonces la Biblia trae acontecimientos históricos, no todo lo que viene en la Biblia es inspirado por Dios en ese sentido. Escribían lo que ellos percibían humanamente, lo que ellos percibían sus ojos naturales, es todo. No significa que Dios inspiró a que escribieran que el sol se paró, no, ellos vieron nada más que se paró y lo escribieron, es todo. ¿Ok? Entonces la Biblia trae también lo que viene siendo la parte de metáforas o simbolismos para describir algo en un futuro. ¿Ok? Dios les hablaba a través de figuras, simbolismos o sentido metafórico. También existe en la Biblia. Usted se va a encontrar mucho el sentido simbólico, metafórico o de figura o de figuras, donde Dios le mostraba al pueblo, mira, cuando yo te estoy hablando de esto, es más, vamos a otra historia, poquito, acerca de el sueño de José. Esa historia que podemos ver, y vamos a continuar en el libro de Génesis. Génesis capítulo a ver si lo encuentro, creo que es en el como son cosas que no traigo, por decirlo así, en el tema, pero de repente se me viene a la mente, pues tengo que comentárselos, ¿no? Vea por favor donde dice que José tuvo un sueño y se los dijo a sus hermanos, donde se iban a inclinar el sol y la luna, por favor. Yo creo que es más fácil encontrarlo como luna, ¿verdad? Génesis capítulo 37. Los sueños famosos de José. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Mire, ¿entendieron el sueño? Cómo Dios le habló a José a través de un sentido figurado. Soñó y Dios le habló a José de que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Ahora, literalmente era el que el sol iba a venir y se iba a inclinar a José, o literalmente era que la luna y las estrellas iban a ir inclinadas a José. No, es un sentido figurado con que Dios trataba con autores del Antiguo Testamento para darles a entender un mensaje futurístico, profético y palabra de sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué habló con el sol y la luna? ¿Qué les quiso decir? Lo que ellos entendieron. Realmente entendió Jacob que ¿qué es este sueño que soñaste? Dice el versículo 10: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Ahora, se cumplió ese sueño que le habló Dios a través de una figura, porque eso fue una figura. El sol y la luna era una figura, y las estrellas representaban seres humanos, para que usted me entienda. No eran las estrellas, ni era el sol ni la luna. Dios les habló a través de ese sentido para que ellos entendieran. Ese sentido figurado, metafórico, Dios le habló a José y lo entendió su padre. ¿Estamos entendiendo? O sea, se cumplió cuando José fue el administrador y casi el rey de Egipto. Se cumplió y fueron y se postraron delante de él. Se cumplió. Entonces eso, usted se preguntará: oye, pero realmente el sol y la luna vinieron a postrarse y las estrellas debajo de José. No, está hablando en sentido figurativo para entender que seres humanos, familia de él, iba a venir a postrarse delante de él. Entendemos ahora que la Biblia también registra. Nadie puede decir y hacer una doctrina de que, ay, mira, el pueblo de Israel va a ser el más grande. Imagínense que yo fuera mesiánico, ¿no? Me voy a poner la equipa.
Hermanos, la luna y el sol van a venir a postrarse delante de José. Y José, es decir, todo el universo se va a postrar al pueblo. ¿Y José quién es? Pues parte de las tribus, de las 12 tribus de Israel a las cuales tenemos que pertenecer. Para poder ser salvos tenemos que hablar hebreo, hermanos. Entonces, o hebreñol por lo menos, ¿no? Porque hebreo ya casi no lo aprendo bien, que sea hebreñol, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a venir a hablar hebreo y nos vamos a ir al cielo. ¿Y qué cree? José era parte de las 12 tribus de Israel. Entonces venía el universo a postrarse delante de los hijos de Israel. Eso significa el sol y la luna. No significa eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, sí hay un ejemplo de esto mismo, para que usted lo entienda. Ya dejo de ser mesiánico y me convierto realmente en un hijo de Dios. Vamos a ir a la parte de Apocalipsis, capítulo, creo que es el 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. No sé si le trae algo a memoria eso, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Recuerde lo que esa imagen ya existe, ¿no? Sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Acuérdense que ya existe esa imagen. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia y el alumbramiento, cuando apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló el lugar para ellos en el cielo. Toda esta parte no significa ni habla de la Virgen María. Entienda. ¿De quién cree que fue la mujer esa de la cual hablaba aquí, que iba por 1260 días? Todo esto habla de la gran tribulación, cuando va a ser atribulado Israel. Habla del pueblo de Israel, de donde nació el Mesías. Todo nos habla de donde venía el Mesías, ¿no? Nació en el pueblo de Israel, sí. Y esa mujer representa el pueblo de Israel del cual vino el Mesías, y iba a ser atribulado por el dragón, que viene siendo el falso profeta, la bestia, y ¿cómo se llama el otro? El falso profeta, la bestia, ¿y qué? Y el falso pastor, ¿ves? Bueno, esos hay muchos, ¿no? Bueno, el falso profeta, el anticristo y la bestia. Anticristo ya hay muchos, y aún hasta pastores anticristos hay muchos. Por eso le digo que ya hay muchos pastores también que son anticristos, porque están en contra de la obra terminada de Cristo. Están en contra de lo que Cristo hizo, y quieren vivir todavía por la ley de Moisés, poniendo cargas en el pueblo. Ayúnate 40 días, hermano, para que Dios te use y seas apartado y separado por Dios. Ayúnate 40 días para que recibas más unción. ¿No entienden lo que Cristo Jesús les dio? Pues. Y bueno, están en contra de la obra terminada de Cristo. No entienden que ya terminó Cristo su obra y nos delegó toda la autoridad, poder, señorío, unción, y todo lo tenemos. Ahora el reino de Dios ya lo tenemos. No tengo que esforzarme para tenerlo, solamente esforzarme en oír la palabra, ejercer fe aquí en la tierra. Es todo, renovar mi mente. Ok, entonces vemos simbolismos en la Biblia, pero entonces, ¿qué significa ¿cómo se dice? Esas palabras simbólicas dentro, o figurativas dentro de la Biblia? Aquí está hablando de que una mujer iba a ser perseguida. Todo eso se refiere todos los descendientes de Jacob, y está relacionado. Si se fijan, dice en los primeros versículos, habla de la luna, ¿verdad? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. ¿Qué cree que está hablando? ¿Quién es el sol y la luna ahí? Es el mismo sueño profético que se le dio a José. El sol y la luna es el pueblo de Israel, que representa un pueblo,
y su esposa que representa igual. Entre ellos dos representan un pueblo que es el pueblo de Israel. 12 tribus de Israel que van a ser atribulados. Por cierto, se van a quedar ellos en la gran tribulación, los que no crean en Cristo. Muchos se van a convertir en la gran tribulación. Entonces todo aquel que dice me voy a ir a Israel para salvarme, irme al cielo, bueno, va a pasar por la gran tribulación y va a sufrir. Le van a cortar la cabeza. Y entonces si sigue a Cristo todavía creyendo que por ser israelita es de Cristo, bueno, le van a cortar la cabeza. Nosotros vamos a estar donde creen, en el cielo, cuando mientras le estén cortando la cabeza a los mesiánicos también, que se quieren hacer judíos. ¿Ok? Entonces, este mensaje simbólico, metafórico, que habla de la mujer y las estrellas, se refiere al pueblo de Israel, ¿entiende? Y va relacionado con el sueño que se le dio a José. Israel, el sol y la luna, la mujer y todo eso, el sol y la luna, todos representan un pueblo que va a ser atribulado, perseguido, en esa época de la gran tribulación. Muchos de ellos van a ser salvos, van a creer en el Señor Jesús. Ok, entonces, entendiendo que no toda la escritura fue inspirada por Dios, sino que todo lo que fue inspirado por Dios, que está dentro de los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 26 del Nuevo Testamento, dentro de todo ese grupo de libros, y que fue inspirado por Dios, que no es histórico ni simbólico, entonces eso sí es provechoso para ustedes. ¿Me entiende? Sí es provechoso. O sea, ¿qué necesidad tiene usted saber que va a ser atribulado este pueblo y que lo van a mandar al desierto por 1000 y tantos días? O sea, ¿a mí qué? Pues ellos van a ser perseguidos, no yo, porque yo soy hijo de Dios y me voy al cielo con Cristo. ¿Me entiende? O sea, a mí no me interesa, es importante que yo lo sepa, que no voy a pasar por ese sufrimiento. Solamente es Israel el que va a pasar por ese sufrimiento y el resto de la humanidad que no tenga a Cristo en su corazón. Entendiendo que no toda la escritura fue inspirada por Dios, sino que toda la escritura inspirada por Dios que está dentro de los 39 libros y los 26, toda la escritura que fue inspirada ahí, que no corresponde a hechos históricos ni a lenguaje simbólico, todo ello es provechoso para mí y para usted. En otras palabras, si la serpiente le dijo a Eva y le engañó, le dijo con que Dios dijo que esto, bueno, eso no es provechoso para mí, más que me queda una instrucción que yo no tengo que oír la voz de Satanás, es todo. ¿Me entiende? Que si Judas se ahorcó, ¿en qué me aprovecha a mí? En nada. Que lo que habló Satanás, me queda una instrucción nada más para yo no hacerle caso a la voz satánica, que así como el Señor Jesús lo reprendió con la palabra, yo también lo puedo hacer. Me dejó una instrucción en ese sentido. Pero no por eso he hecho, cuando habló Satanás en la Biblia, significa que eso es palabra profética inspirada por Dios, no, solamente es un hecho histórico. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos lo que significa la inspiración de la Biblia? Para entender por qué Elifaz dijo esto, volvamos ahora a nuestro hermano. No sé, me imagino yo a Elifaz así como un hombre greñudo con 2 colitas. Así me lo imagino, como barbón con 2 colitas, algo así. Job capítulo 5, versículo 17. Ya. Y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que nace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Ya ve, un Dios bipolar está hablando ahí. Entendemos que es un Dios bipolar, de acuerdo como me lo está presentando. ¿Quién es Elifaz? Ahora, ¿quién es Elifaz? El contexto, veamos, Job capítulo 4, regresamos al capítulo 4, dice, ¿quién le dijo esas palabras? No las dijo Job, en primer lugar. Segundo, no fueron inspiradas por Dios, porque si fuesen inspiradas por Dios, ahorita vamos a ver por qué no fueron inspiradas por Dios. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, ¿ok? ¿De quién eran esas palabras que ven en el capítulo 5? Capítulo 5, versículo 17 y 18. He aquí bienaventurado el hombre que en Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que nace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos ¿qué? Curan. Inspirado por Dios, es lo que tenemos que ver si fue inspirado por Dios. ¿Quién fue? Elifaz. Ahora, aquí yo necesito determinar si Elifaz está lleno del Espíritu Santo, cayó en trance y empezó a decir que Dios es el que hace la venda y Él la sana. Él hiere y Él con su mano los cura. Hay que ver si fue inspirado por Dios esto, ¿ok? Entonces para eso vamos. Si este Elifaz estaba bien, no tendría por qué haber sido reprendido por nadie, ¿ok? ¿Sí me entiende?
Si Elifaz estaba bien, ¿qué significa? Que el curso de la historia en el libro de Job, todo concluyó normal. Si Elifaz estuvo bien, no hubo nadie que lo pudo haber reprendido y decirle: Elifaz, estás mal, burro cabezón, ¿me entiende? Bueno, pero vamos a ver si hubo alguien que le dijo burro cabezón. Vamos al capítulo 33, donde aparece, ¿quién cree que aparece? Un simbolismo, una sombra y un simbolismo de Jesús. Job 33. ¿Listos? Por tanto, ¿quién estaba hablando aquí? Un hombre llamado Eliú. Eliú censura a Job. Por tanto, ¿ya lo tiene? Por tanto, Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. ¿Quién era este hombre llamado Eliú? Este hombre es un hombre que estaba en representación de Dios y alguien que defendía a Dios, como en este tiempo lo hacemos nosotros y ustedes. ¿Sí? Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad, ¿ok? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. ¿Y qué le dice a Job? Ordena tus palabras. Ponte de pie. ¿Qué cree que significa eso? Ordena tus palabras. Significa que Job estaba hablando desordenadamente, disvariaba en lo que decía. ¿Sí? Job dijo: mejor hubiera parecido como un abortivo, o sea, me hubiera abortado a mi mamá. Es lo que estaba diciendo Job. En otras palabras, dice ahora, ¿qué le dice? Ordena tus palabras, Job. Ponte en pie. Y aquí viene lo más importante, mi hermano. Así estamos nosotros, somos como un Eliú en este tiempo. He aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí a mí en lugar de Dios. ¿Qué hacía este hombre? Estaba defendiendo a Dios. Ahora yo estoy en lugar de Dios, Job, y vengo a decirte todas las barbaridades que tú dijiste estaban mal. Antes de que Dios hablara con Job, tú mandó un mensajero a decirle. Así como antes de que Dios venga y le hable a gente directamente, va a venir a hablarle a través de su servidor, o a muchos de ustedes, a gente que están como ministros ahorita del evangelio, que están hablando mentiras desde los púlpitos. Dios viene y les habla utilizando a nosotros, ¿ok? Dice, ahora vamos al capítulo 33, pero el versículo 33, versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. ¿Quién le dice? Eliú a Job. No has hablado justamente, Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Dios? ¿Por qué peleas contra Dios? Eso le está diciendo. Oye, ¿por qué peleas con Dios, Job? Porque Él no da cuenta de ninguna de tus razones. ¿Qué significa que no da cuenta de ninguna de sus razones? Cuando Job dijo en Job 1:21 estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Aquí ya lo están reprendiendo a Job. ¿Por qué contiendes contra él? O sea, ¿por qué peleas con Dios? Es lo que está diciendo. Yo estoy en lugar de Dios diciéndote, Job, ¿por qué peleas con Dios? Porque Él no da cuenta de ninguna de tus razones. Es decir, todo lo que tú estás haciendo para justificarte de por qué murieron tus 10 hijos, de por qué mataron tu ganado, de por qué estuviste enfermo con una sarna y de que tu esposa al fin de cuentas te dejó, todo eso por lo cual te estás justificando, ¿qué crees? Todo eso Dios le estaba diciendo que Él no daba cuenta de ninguna de sus formas de justificarse, porque Él le echaba la culpa a Dios en lugar de Él echarse la culpa a sí mismo. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. ¿Pero qué dice? Pero el hombre no entiende. Una o dos maneras habla Dios. Primero le va a hablar por un predicador, así como su servidor,
Y la segunda vez, si ya no hacen caso, no sé de qué otra manera les va a hablar, ¿no? Pero espero que entiendan a la primera. Dice el versículo, ahora vamos al 34, hablando nuevamente Eliú. Dice el versículo 1, 34:1, ¿ya lo tienen? Además Eliú dijo: oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. ¿A quién cree que se refería esos sabios y esos doctos? A los 3 amigos de Job, porque ellos en su sabiduría quisieron darle consejos a Job de su humana sabiduría, ¿ok? Lo que dijo Elifaz: Dios es el que hace la herida y él te la venda. Esa es humana sabiduría dada por Elifaz, amigo de Job. Pero aquí vamos a ver: oigan sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atento. Vamos a leer un poquito más adelante. Por tanto, varones, ¿a quién cree que se refería? A los 3 amigos de Job. ¿Incluía Elifaz? Sí. ¿Entendemos ahí que se incluye Elifaz? Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios que la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Palabras dadas por Eliú, mensajero de Dios, para hablarle a esta humanidad. En ese caso a 3 amigos de Job. ¿Qué dijo Elifaz? Dios te hace la herida y él te la venda. Dios te hiere y él con sus manos te sana. Eso lo dijo Elifaz. Y aquí lo está contradiciendo Eliú, porque él dice: por tanto, varones de inteligencia, óiganme, incluyéndote a ti, Elifaz, óyeme ahora. ¿Qué le dijo? Lejos esté de Dios, ¿qué? La impiedad. ¿Qué significa? Está muy lejos de Dios que él sea alguien malo o impío. Está muy lejos de Dios que en su omnipotencia dice: y del Dios omnipotente la iniquidad. ¿Qué es iniquidad, mi hermano? Es pecado. Está muy lejos que él pueda pecar. Es imposible que Dios pueda pecar. En otras palabras, es imposible, Elifaz, que lo que tú dijiste, que Dios hace la herida y él la venda, y que él te hiere y te sana con sus manos, es imposible que Dios haga eso. ¿Por qué los que leen el libro de Job no entienden estas partes? Es lo que yo no entiendo. Nunca han leído Eliú ni saben que existe Eliú, yo creo. ¿Y Eliú estaba en defensa de quién? De Dios. Así estamos en este tiempo, somos unos Eliú que estamos en defensa de Dios. Todas las barbaridades que se dicen en el evangelismo, el cristianismo evangélico, en otras religiones, de que Dios es el culpable, y Dios te quitó el hijo, y Dios te va a llevar cuando Él quiere, y Dios te está pasando por el desierto, y Dios te envió la enfermedad, o Dios agarró a la nana Satanás para disciplinarte con esa enfermedad, con esa dolencia, con esa pobreza, y es Dios, y es Dios. Todo eso, mi hermano, aquí Eliú le responde a toda esa bola de indoctos. Varones, óiganme por favor, oigan las palabras de Dios en este día, hermano en Cristo. Si tú eres de los calvinistas, reformados, o de los de la soberanía destructiva, oigan: lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente lejos esté el actuar mal, el actuar en pecado, el hacer mal, el matar, el destruir, el enfermar. Lejos esté de Dios, porque eso es iniquidad, ¿sabe usted? Iniquidad es una raíz del mal que surge dentro de tu corazón, lo cual no puede ser Dios así. Job 34, versículo 10. Pero vamos a hacer unas comparativas por ahí, si podemos lograr una comparativa. A ver si podemos lograr una Biblia de un lenguaje más sencillo. Ustedes son inteligentes, Biblia en lenguaje sencillo, así que préstenme atención. No debemos siquiera pensar que el Dios Todopoderoso pudiera hacer algo injusto. Fíjense. Al contrario, nos apremia o nos castiga según lo que merecemos. Vamos a entender la palabra castigo, ¿ok? Debemos entender la palabra castigo. Vamos a ver otra Biblia que sea también de un lenguaje más entendible. A ver si la podemos aquí ubicar.
palabra de Dios para todos. Así que ustedes, los sensatos, escúchenme. Hay mucha gente que es sensata, ¿no? Escúcheme, con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. Fíjese lo que dice la palabra. Dios no tiene nada que ver con el mal. En otras palabras, Dios no te puede hacer la herida y Él vendártela. Sería un Dios bipolar, ¿ok? Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad. O sea, no tenemos un Dios perverso. No tenemos un Dios perverso. ¿A quién cree que está corrigiendo? A Elifaz. Está corrigiendo a Elifaz. Dios habla hoy. Pero ustedes, gente sensata, escúchenme. Ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticias. Hay varias Biblias que traducen realmente de que Eliú está dando la instrucción tanto a Elifaz como a sus dos amigos o a los tres amigos de Job, diciéndoles que no es Dios el que está haciendo la herida. No es Dios, Job, el que Jehová dio y Jehová quitó. No es Dios el que te quitó tus 10 hijos, no. Fue tu temor, porque tú mismo reconociste que te sucedió, te aconteció lo que tú temías. Job, capítulo 3, eso viene en el capítulo 3 de Job. En otras palabras, el Dios soberano, lejos esté de Él de hacer el mal a alguien, lejos esté de Él el destruir, el enfermar, el quitar los hijos de las familias, menos los hijos de sus hijos. Si usted es hijo de Dios, imagínese, el hijo de usted, no, pues él me lo prestó y se lo voy a dar cuando Él quiera. Eso enseña el cristianismo, el calvinista, el de la soberanía arbitraria, los hermanos que predican el evangelio del sufrimiento, que tienes que sufrir para merecer. 1 Pedro 5:10, ya ves, Él te va a perfeccionar, te va a establecer, te va a fortalecer, pero primero tienes que pasar por esas tribulaciones, angustias, y si no es a través del sufrimiento no vas a poder lograr. Dios te moldea a su imagen a través de una enfermedad, y eso están enseñando desde los púlpitos. Deberían de arrepentirse y mañana renunciar a su ministerio de pastorado. Eso deberían de ser. ¿Y qué cree? Por eso luego cuando mueren dice, Dios se lo llevó. No, tú permitiste que en tu ignorancia que Satanás viniera y te destruyera por la idea que tú tienes acerca del Dios soberano. No es Dios llevándose a la gente, no es Dios. Job capítulo, entendemos hasta ahí la reprensión de Eliú hacia Elifaz, como diciéndole, Elifaz, no hablaste conforme a la palabra de Dios, no hablaste correcto. Dios no es el que hace mal, no es Dios el que te hace la herida y luego te la venda. Sin embargo, gente, esa frase de Job capítulo 5 versículo 17, mi hermano, la han tomado como profético de parte de Dios, porque Él es el quien hace la llaga. Job 5:17, Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él es el que te hiere con sus manos y con sus manos te cura. Imagínense, está como si usted fuera así. Mire, mucha gente se cree más bueno que Dios, ¿no? ¿Sería usted capaz, por ejemplo, hermano Alejandro, usted sería capaz de darle un golpe al niño, sacarle sangre de aquí para usted mismo sanarlo? ¿Lo haría usted? Yo creo que ningún padre de familia lo haríamos. Entonces, ¿por qué Dios tiene ese concepto? Porque incorrectamente están diciendo que es una palabra profética, esta y no es una palabra. La palabra profética más segura que fue escrita por los profetas, esa sí es bíblica y fue dada por Dios. Aún así, cuando Dios profetizaba, no crean que tenía una secretaria. Muchos creen que Dios tenía una secretaria. Dios está diciendo, y el profeta era una secretaria. No, influyó el pensamiento de los profetas, influía el sentimiento y la forma de pensar de los profetas, influía la humanidad de los profetas para oír la voz de Dios y retransmitirla. ¿Sí entiende eso? No eran secretarias ahí de Dios, es que Dios está hablando, órale, soy secretaria. No era así. Siempre hubo influencia humana en el mensaje divino, siempre lo hubo, así como lo hay en la actualidad. El problema es que en el mensaje divino no debe mezclarse mensaje satánico, porque el problema ahorita de los púlpitos es que hay mensaje divino y hay mensaje satánico, y le hacen más caso al mensaje satánico, todo por no ponerse a estudiar. Una de Dios por no escuchar al pastor Sergio Soto o otros pastores de palabra de fe.
Job capítulo, creo que nos quedamos en cuál, en el 34, ya ni me acuerdo. Job 34:10, 34:35. ¿Qué le dijo Eliú a Job? Dígame, que Job no habla ¿con qué? Con sabiduría. Los que hacen una doctrina que Dios hace la herida y él la venda, y que Jehová dio y Jehová quitó, no entienden la corrección, la reprensión y todo lo que lo contradijo Eliú a Job. Es que Job, no hablas con sabiduría. ¿Qué le está diciendo? Que no habla con sabiduría y que tus palabras no son con entendimiento. ¿Entendemos ahí? Las palabras de Job no eran con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. ¿Cómo eran las respuestas de Job? Semejantes a los hombres que no tienen a Dios, inicuos. Porque a su pecado añadió que Job rebeldía. En otras palabras, Job no era el gran hombre santo y perfecto, como dice en el capítulo 1, sino que también añadió rebeldía a Dios. Todo aquel que dice que Dios da la vida y Él la quita, están siendo rebeldes a Dios. Qué feo decirle a un pastor que está siendo rebelde, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dijo Eliú, yo lo creo. Se lo dijo a Job, yo lo creo. ¿Qué añadió Job a su pecado? Rebeldía. ¿Qué más dice en el capítulo Job 35, versículo 15? Sigue hablando Eliú. Mas ahora, porque en su ira, ¿qué le dijo Eliú a Job? Mas ahora, porque en su ira, ¿qué hace Dios en su ira? Cuando Dios se enoja, ¿qué es lo que hace? No castiga. ¿Por qué no han leído esto nuestros hermanos? Que nada más leen a Job, Jehová dio, Jehová quitó, Él hace la herida y Él la venda y cierra el libro, y ya con eso nos quedamos. ¿Por qué no entienden que Eliú vino a corregir a Job, a sus tres amigos y a los que están predicando que Dios hace la herida y que Él castiga, y el castigo para ellos es una enfermedad, una dolencia, pobreza, muerte y destrucción? ¿Qué dice Eliú? Job 35, versículo 15, apréndaselo, amigo que me va a ver por internet. Mas ahora, porque en su ira, ¿qué hace Dios en su ira? No castiga, ni inquiere con rigor. Y luego el 16, por eso Job abre su boca vanamente. Es decir, Job, todo lo que dijiste, de que te hubiera abortado tu mamá, de que tus hijos, Jehová dio, Jehová quitó, todo eso hablaste vanamente. Y multiplicaste palabras sin sabiduría, incluyendo a los tres amigos de Job. Elifaz, Dios hace la herida y dio la venda. Elifaz es igual. Multiplicas tus palabras sin sabiduría. ¿Por qué no han leído esta parte? Yo no entiendo. Por último, llegamos a Job 40. Job 40, y ahí ya no es Eliú. A ver, no le hicieron caso a Eliú, pues ahora voy a tener que ir directamente yo. Job 40, versículo del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender nuevamente. Lo mismo que le dijo en el mensajero Eliú, lo mismo le está diciendo Dios ahora directamente a Job. A ver, ¿es correcto que tú estés peleando con Dios? Es que se llevó a mi hijo. Hay mucho cristiano, es que tengo resentimiento con Dios porque se llevó a mi hijo. Espérate, es sabiduría que estés peleando porque Dios se lo llevó porque tú no dominaste tu mente y nunca hablaste las palabras proféticas de bendición sobre tu hijo, como el Salmo 112, versículo 2, mi generación es poderosa, mi generación es bendita. Aunque este libro es antes de los Salmos, ese es el problema. Es más o menos contemporáneo de Abraham Job. No es después. Era un tiempo de ignorancia espiritual, entendamos. Las palabras que vienen aquí no son tan proféticas, no son proféticas. Dios mismo habla con Job, dice: es sabiduría que te pelees con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Es decir,
ya no abro más mi boca para hablar las onceras que estaba hablando. Una vez hablé, mas no responderé aún, 2 veces, mas no volveré a hablar. Sí, mejor, Job, cállate. Porque en la actualidad muchos ministros te agarraron a ti para decir las barbaridades que dijiste en los primeros capítulos, pero nunca llegaron al capítulo 40 y los últimos para decir que tú te arrepentiste de lo que habías hablado. Y han hecho doctrinas de la historia de Job, diciendo que es una palabra profética dada por Dios, de que Dios da la vida y Dios la quita, de que Él hace la herida y Él la venda, cuando era Elifaz, por no decirle Antifaz. Job 42, versículo del 3 al 6. Entonces, el 6, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿qué hace Job? ¿Se arrepintió, sí o no? Job 42, versículo del 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice Dios a Job. Vamos a leer el versículo 1, perdón. Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Todo lo que Job dijo era porque no lo entendía. ¿Sí? ¿Lo entendemos ahí? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento de todo lo que dije anteriormente en polvo y en ceniza. Así se tienen que arrepentir todos los predicadores que han hablado en contra de Dios utilizando la historia de Job. Que Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job, que Dios permitió que matara a sus hijos, que Dios le quitó su ganado y que Dios hizo todo eso para darle lo mejor. Lo pasó por el desierto a Job para luego darle el doble de hijos, el doble de bienes. Le recuperó los mismos 10 hijos y le dio el doble de bienes. Todas esas barbaridades, mi hermano, se están predicando desde los púlpitos. Y gente ahora le tiene, en lugar de tener un Dios que al cual adoren, lo alaben por ser bueno, no, ahora le tiene miedo a la gente a Dios. Están causando terror en la gente, miedo a Dios le están metiendo a la gente en lugar de meterle a un Dios de amor. ¿Ok? Por último, en el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, ¿qué cree? Jehová se dirigió ¿a quién? Mira, ¿a quién se dirigió? Al B de Elifaz. Inciso A, Job. Inciso B, Elifaz. Y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Después de que habló estas palabras a Job, se dirigió y dijo a Elifaz: Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cuál fue lo recto que habló Job? Lo último que dijo, no lo primero. Porque la gente dice, pues que Job habló bien cuando dijo, Dios da la vida, Dios la quita. Hubiese parecido mejor como un abortivo. Todas esas, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, eso lo dijo Job. Esas palabras no se refiere aquí Dios cuando dice, aconteció que después que habló Jehová, 42 versículo 7, estas palabras a Job, Jehová se dirigió a Elifaz temanita y dice, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Sí, lo último que dijo Job, taparé mejor mi boca. Ya no hablaré más contra ti, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, todo lo que dije en los primeros capítulos. No significa que habló lo recto del principio, habló lo recto al final cuando se arrepintió. Ahora mis ojos te ven, le dice. Ahora sé que eres el Dios bueno. ¿Entiende? ¿Sí o no reprendió Elifaz? ¿Por qué reprendió Elifaz? Dígame. ¿Por qué se enojó contra Elifaz? ¿Porque no hablaban qué? De mí no hablaron ustedes lo recto. Hablaron mal contra mí. Ahora sí regresamos a Job 5:17 para ver que no era una palabra profética. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es el que hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Eso lo escuché de un predicador que murió a sus 50 años. Y le estaban haciendo una predicación honorífica
porque él había muerto a sus 50 años y dejó un legado de que de ignorancia, mi hermano. Un pastor que dejó un legado de ignorancia al morir a sus 50 años, creyendo que esto era una palabra profética. No es así. La verdad me da tristeza ver predicadores que están diciendo esto. Yo no le pongo el video aquí, pero le estaban haciendo ¿cómo se dice? Una remembranza, un reconocimiento, ¿cómo le puedo decir? Un homenaje a este hombre porque dejó un legado supuestamente. Y en ese legado, en su predicación, él decía que Dios se sabe de la herida y él la venda, que si él lo sana, también él lo enferma. ¿Qué fue lo que dejó? Un legado de ignorancia espiritual. Eso fue lo que dejó. Por eso tenemos que empezar a renovar el entendimiento y tenemos que retransmitir estos por medios de comunicación. Estas enseñanzas se deben de estar compartiendo. Yo creo que a todo cristiano evangélico que no conoce estos principios y que están en otras iglesias, no queremos sacarle a otras iglesias. Queremos que ellos vayan con su pastor y le digan: ¿sabes qué, pastor? Estás mal, diciendo que Dios hace la herida y él la venda. Estás mal, porque fue Elifaz y fue un hombre que Dios lo reprendió al final porque le dijo: no hablaste de mí lo recto, Elifaz. No es cierto, Elifaz, que yo hago la herida y yo la vendo. No es cierto que yo te hiero, ni que hería Job, ni que hiero esta humanidad. No es cierto que yo los hiero y luego con mis manos los sano. No es cierto. Son mentiras, Elifaz. Hablaste de mí lo incorrecto. ¿Entendemos ahí? Y de esto han hecho una doctrina. Job 5, 17 y 18. Es toda una doctrina que han hecho. Sin analizar el contexto. Por último, Proverbios 3. Concluimos. 5 minutitos nada más. ¿Qué significa cuando Elifaz dijo: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga? Vamos a entender un poquito acerca del castigo de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Entendiendo un poquito la cuestión gramática del idioma hebreo, dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Estamos entendiendo que Dios sí castiga, pero castiga como usted ama a su hijo, como un padre que ama a su hijo. Si nosotros como padres, yo no le inyectaría a la Michelle un Antrax para que ya que abra el café de Córdoba me lo deje como herencia. Yo no le inyectaría y me deje la empresa a mi nombre y yo soy el beneficiario y deje un seguro de $1,000,000. Yo no le inyectaría ya un virus para que ella se tenga que morir. Yo no lo haría. No sé si ustedes lo harían con sus hijos. Yo creo que nadie lo haría. No lo haríamos, menos siendo creyentes en Jesús. No lo haríamos. Entonces, dice que Dios castiga, sí, pero como el padre al hijo a quien realmente quiere o ama. Esa es la manera en que Dios castiga. Ahora, la palabra castigo de Proverbios 3:12, si usted lo puede leer en otras traducciones, como es una de ellas, la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver si encuentro aquí la textual. Dice la textual: porque Yahvé al que ama, ya no menciona la palabra castigo, sino la de disciplina. Nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos, ¿estamos entendiendo? Y a lo mejor para nosotros disciplinarlos es decirle: hijo mío, pues no vas a entrar al Face, porque ese es el gran castigo que le podemos dar ahorita, no entrar por 3 días al Face. Ay, Dios mío, eso es como algo, y no ver tele es como el castigo peor que si los golpeara. Golpéame, hazme lo que quieras, Padre mío, pero no me dejes fuera del Face ni del Netflix. ¿Sí sabe que es peor el castigo de dejarlos sin televisión y sin celular por una semana? Ellos prefieren que le den un golpe, ya se terminó el castigo, le siguen viendo tele y su Face. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? A lo mejor con una varita, pero nunca los vamos a destruir, nunca los vamos a matar. Porque Yahvé al que ama disciplina. Y hay otras Biblias
A ver si lo puedo tener aquí. Dios mío, tengo tantas Biblias que, Michelle, ahora me parece que tengo que seleccionar todas las que me deben de salir en la comparación. No entiendo por qué. Y tengo que seleccionar una por una para que me las compare. Bueno, vamos a ver otra Biblia que es La Dios habla hoy. ¿Qué nos dice La Dios habla hoy? Para arreglar este asunto en el celular, Michelle, porque necesito que esté bien. Quiero comparar Biblias y nada más me aparecen 3, pero ¿por qué no me aparecen las otras? Dios habla hoy, dice la Biblia, Dios habla hoy. Proverbios capítulo 3, versículo... Dios mío. Proverbios 3, 12. Dios habla hoy, porque el Señor corrige, fíjense, ya no habla de castigo, habla de corrección, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Fíjese, un hijo favorito, o sea, no es cualquier hijo, no es el hijo que usted no quería, el que le cae mal por desobediente, no, como el hijo favorito, así nos corrige Dios. ¿Cómo nos corrige Dios? Con su palabra. Esa es la vara de corrección de Dios, esa es la vara disciplinaria, es su palabra. Porque dice en Eclesiastés que las palabras de los sabios son, o de los maestros en las congregaciones son como clavos, que sí pueden herir nuestra forma de pensar, sí pueden herir nuestra mentalidad. Cuando Dios nos habla, nos puede herir en ese sentido, pero nunca nos va a quitar la vida por decirnos que estamos incorrectos en lo que estamos actuando. Dios nos va a hablar y nos va a corregir. No nos va a parecer bien, a veces no nos va a parecer bien. No va a parecer cuando Dios me diga, no te levantes a las 12, levántate a las 6 y ponte a orar 1 hora. No me va a gustar, y menos ahorita que están conectados por internet, que se levantan a las 12 para tomar clases a las 8, imagínense. Dios mío. Es decir, ven las clases en repetición. Porque el Señor corrige a quien ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Así nos corrige Dios, como sus hijos favoritos. La palabra castigo de repente se convirtió en corrección. Ok, Biblia, Dios habla hoy. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Que esa es la que no pude encontrar aquí. Así la tengo por aquí, creo que está ahí en la pantalla, ¿no? Esa sí la tenemos. Biblia, Nueva Versión Internacional, por favor. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo. Perfecto. Qué impresionante que podemos ver diferentes traducciones. Pero bueno, por último, la palabra hebrea. La palabra hebrea de castigo es la palabra, creo que aquí tengo, porque no sé por qué se me mueve esto. Proverbios 3, 12. Porque Jehová al que ama castiga. La palabra hebrea que tenemos ahí, tenemos el diccionario, bueno, ahí Strong Bind, el diccionario Bind dice, es la palabra yakaj, que significa Dios al que ama. Este está en el idioma hebreo, existe 60 veces en la Biblia hebrea, es decir, la Tanaj, Antiguo Testamento, y tiene diferentes acepciones de traducción. En los criterios negativos en lo cual se traduce la palabra esta, pues es igual reprensión, castigo, pero también se puede traducir como, le encontramos como Dios al que ama censura, Dios al que ama corrige, Dios al que ama le demanda, Dios al que ama lo redarguye, Dios al que ama lo reprende. Y todas esas acepciones de traducción las tiene. Dentro de ellas está Dios al que ama corrige. ¿Cómo nos corrige Dios? Con su palabra. Y el Proverbios capítulo 3 versículo 11 también, Proverbios 3, 11: no menosprecies, hijo mío,
el castigo de Jehová. Esa palabra de que no menosprecie usted el castigo, esa es la palabra hebrea. Es la palabra hebrea musar, que literalmente se puede traducir como castigo, sí, que usted no menosprecie el castigo, pero también se traduce como que usted no debe menospreciar el consejo del Señor. Palabra musar, palabra hebrea. Usted no debe menospreciar el consejo, usted no debe menospreciar la corrección, usted no debe menospreciar la disciplina, usted no debe menospreciar la enseñanza del Señor, usted no debe menospreciar la doctrina del Señor. Todo eso significa, usted no debe menospreciar el consejo, la erudición, la instrucción, la reconvención, la reprensión, pero todo va enfocado a corrección, doctrina y enseñanza. En otras palabras, la palabra castigo tiene connotaciones negativas cuando se habla como castigo, pero la palabra castigo literalmente en el hebreo y por algunas traducciones como son Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional y otras Biblias más traducen como enseñanza, doctrina, erudición, instrucción, enseñanza. Eso realmente es la palabra castigo. Dios al que ama disciplina, enseña, y por qué no decirlo castiga. ¿Sí? ¿Dónde nos castiga? En nuestra mente. ¿Con qué? Con su palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta para que cambiemos de actitudes, etcétera, etcétera. Y ese es el castigo del Señor. Esa es la disciplina del Señor. Él nunca nos va a disciplinar utilizando la nana Satanás, nunca nos va a disciplinar con una enfermedad, nunca nos va a disciplinar pasándonos por el desierto, nunca nos va a disciplinar pasándonos por el sufrimiento ni el dolor. Así no nos disciplina Dios. La única manera de disciplinarnos es a través de su palabra, y nos disciplina en nuestro espíritu y renueva nuestra mente con su palabra. Es todo. Nos reprende nuestra mente, sí, nos exhorta nuestra mente, sí, nos castiga nuestra mente, pero nunca afectará la parte de física para dañarnos nuestra integridad física. ¿Entendemos? Entonces no es Dios el que hace la venda, Él hiere. No es Dios el que lo hiere y luego lo sana con su mano, no es así. Elifaz estaba totalmente incorrecto, no fue palabra profética, fue reprendido por Dios, fue reprendido por Eliú, y ahorita lo reprendemos a Elifaz por tercera ocasión, por Sergio Soto, y así a cada predicador, maestro, pastor que está enseñando estas palabras como proféticas, según Job 5, 17 y 18, diciendo que Dios hace la herida y Él la venda. Dios te hiere y Él te sana con su mano. Eso bíblicamente no existe, es una mentira que está escrita como un hecho histórico de unas palabras que salieron de un hombre llamado Elifaz, un hombre sin sabiduría divina. Póngase, pídemosle gracias a nuestro Dios soberano. Ese sí es el Dios soberano, aquel que nos enseña con su palabra, aquel que nos disciplina con su palabra, aquel que nos reprende con su palabra, aquel que nos adoctrina con su palabra, aquel que nos da instrucciones en este camino de fe. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios que no desea lo malo para tus hijos. Gracias porque pudimos aprender el día de hoy que no eres un Dios que hace heridas, porque el día de hoy pudimos aprender según Job 5, 17 y 18, Señor, que no eres tú el malo de esta historia espiritual. No eres tú, Señor, haciéndonos males. No eres tú dañando a esta humanidad que fue creada por ti. Menos dañarías a tus hijos, Señor. No eres tú, Señor, el que quita a los hijos de esta humanidad, ni menos de matrimonios cristianos. No eres tú el que les has quitado sus hijos. No eres tú el que hace la llaga y la venda, Señor. No eres tú. No eres tú el que hiere. Nunca serás el heridor. Tú no eres un Dios bipolar. Eres un Dios bueno, y creo que eres 100% bueno. Estamos en la misma posición de Eliú en este tiempo. En lugar tuyo, Señor, hablando tu verdad. En lugar tuyo, corrigiendo a tu pueblo. En lugar tuyo, corrigiendo a ministros. En lugar tuyo, corrigiendo a esta humanidad. Para que esta humanidad, Señor, pueda conocer realmente al Dios soberano de la Biblia. Y conforme a tu palabra, Señor,
Creemos firmemente que en tu soberanía tú enviaste a Jesús para librarnos de la potestad de las tinieblas, de Satanás, del mismo infierno nos ha librado, de la enfermedad, de la pobreza. Te damos gracias, Señor, porque hemos conocido un poco más de tu bondad y tu verdad. Te doy gracias, Señor, porque en tu soberanía has decidido hacer cosas en Cristo Jesús, librarme, sanarme, enriquecerme, porque a Él le cargaste toda maldición, según Gálatas 3:13, de enfermedad, de pobreza, de corta vida. A Él le cargaste todo pecado para que yo sea libre. En el nombre de Jesús te honramos, Padre. Te adoramos tu fidelidad, Señor. Gracias. Eres el Dios de pactos que nunca nos va a fallar. Renovamos nuestra mente en ese entendimiento, sabiendo que nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Dios, en un Dios que nunca nos va a fallar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque es vida y medicina. Tus palabras traen vida a mi cuerpo, vida a mis finanzas, larga vida sobre la tierra, un ministerio glorioso y poderoso a las naciones. Yo creo que hemos nacido para prestar y no pedir prestado, para ser bendición de naciones, así como fue nuestro padre Abraham. En el nombre de Jesús te honramos, Señor, y te bendecimos. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Amigo que está por internet, reciba a Cristo, repita conmigo estas palabras, llévese a Cristo en su corazón, diga: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón, te declaro el Señor de mi vida, te recibo delante del mundo espiritual. Yo creo que eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Ahora creo que paso de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable. Jesús, sé que ahora has venido a mi corazón y que ya no estoy solo, y que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido el propósito, el ministerio y la larga vida, Señor, yo partiré contigo, estaré contigo por una eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano, sé libre, poder sanador ahora hay a través de estos medios, la unción para restaurar órganos, la unción para restaurar sistemas de sus cuerpos, sean restablecidos, sanos en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús ellos han sido sanados en el nombre de Jesús. Y declaramos Isaías 53:4, donde ciertamente tú llevaste tus enfermedades y sufriste sus dolores. En el nombre de Jesús, por tus heridas han sido ellos curados. 1 Pedro 2:24, en el nombre de Jesús, por sus llagas y sus heridas ellos fueron sanados. Salmo 91:16, en el nombre de Jesús, son saciados de larga vida, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos. Nos vemos viernes 7 de la tarde y domingo 11 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también.